Señor, ¿usted conoce las reformas planteadas por el Ejecutivo para este referéndum 2018? ¿Usted aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia ante el Consejo Nacional de Magistratura? Marcaré el sí. La segunda pregunta es, ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas? Sí, sí. La tercera pregunta, ¿aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Sí. La cuarta pregunta es, ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? No. 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 ¿Usted aprueba las reformas constitucionales planteadas por el presidente de la República para este referéndum 2018? Bueno, en verdad yo creo que necesita un cambio radical en la transparencia, en el buen uso de la administración jurídica y pública para nosotros poder desarrollarnos en una sociedad esperada, anhelada por todos, que con justicia y con patrones morales, ¿no? Me he informado escasamente, pero en verdad estoy de acuerdo con las nuevas leyes o las nuevas propuestas de que los parlamentarios no sean reelegidos. Nosotros le vamos a preguntar y nos vas a decir sí o no. A ver, ¿apruebas la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia ante el Consejo Nacional de Magistratura? ¿Sí o no? Definitivamente, que tú sabes que las nuevas reformas debe ser sí. La segunda pregunta, ¿apruebas la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? Tiene que ser el sí. Tercera pregunta, ¿apruebas la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Se aprueba, definitivamente, esa es la más tajante. Cuarta pregunta, ¿apruebas la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? Sería ilógico, tiene que ser un no rotundo. Es decir, entonces este domingo vas a marcar sí, sí, sí y no. Por supuesto, amigo. Así es, hermano. ¿Alguna preferencia tal vez por la segunda vuelta regional, por algún candidato? Bueno, mira, entre una persona que no se adhiere a las normas de las leyes, que está sentenciado y que tanto se dice, yo creo que ha faltado enfatizar en nuestro distrito que nosotros tengamos a través de tus medios de comunicación, porque soy una de las personas que siempre se informa. En verdad, yo voy a votar por el ingeniero, ¿no? Chavarría, sí. Ya, sí, no, ya. ¿Usted conoce las preguntas? Más o menos. A ver, yo le voy a preguntar, ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia ante el Consejo Nacional de Magistratura? ¿Sí o no? ¿Esa es la primera pregunta? Sí. La segunda pregunta, ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas? Sí. La tercera pregunta, ¿aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? ¿Sí o no? Sí. La cuarta, la última, ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? Última pregunta. No. Entonces vas a marcar sí, no. Sí, no, claro. ¿Y la segunda vuelta regional por qué candidato? Chavarría, pues ya está decidido. De algunas, pero no de todo. Yo no estoy de acuerdo con todo. Por ejemplo, de la bicameral yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué cree que cerraron la vez pasada la bicameral? ¿Por qué cree que la anularon? Yo apruebo no reelección inmediato. A ver, yo le voy a plantear unas preguntas. A ver, ¿usted aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional del Consejo de la Nacional de Magistratura? Renovación total. A ver, ¿usted aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia ante el Consejo Nacional de Magistratura? ¿Sí o no? Sí, entonces. Un cambio, sí. Segunda pregunta, ¿usted aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? Y ahí está el problema. También Ahí está, aprueba. claro, Sí. sí. Pero ¿puedo decir sí o no? ¿Puedo votar sí? Ya, sí. También está de acuerdo con la reforma, ¿no?, de la no reelección inmediata de los congresistas. No, es un hecho. Es un hecho que no estamos de acuerdo. Sí, entonces. Sí. Bien, ¿y aprueba también la reforma de la bicameralidad? Ahí está complicado la cosa, no entendemos bien. Es decir, que los congresistas no se pueden, digamos, reelegir como senadores, tal vez. No estamos de acuerdo tampoco. Eso es lo que quieren hacer ellos. Entonces, sí, no. Sí. A ver, señores, este domingo, ¿usted cómo va a marcar? Ya las tres casillas ya las tengo elegidas ya. Sí, la última no. Y tal vez para la segunda vuelta regional el presidente, tal vez, ¿usted ya sabe por quién votar, tal vez? Ya eso sí, ya es un hecho, que ya la tengo en mi ¿Por quién es? fuerza, pues, arbolito.
Sí, no, ahí tengo mi Yo celular. le voy a plantear algunas preguntas. A ver, ¿usted aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia antes Consejo Nacional de Magistratura? No, ¿Qué va a marcar, creo sí o no. no? Sí, no, me confunde porque Esa es la primera pregunta, pues. la primera pregunta Esa es la primera pregunta. ¿Sí es o no? no. ¿Va a marcar usted? No. Ah. ¿Usted no quiere un cambio tal vez en el Consejo Nacional de Sí, Magistratura? sí. Sí, tiene que marcar. Ya. Es que a última hora comienzan han puesto las cosas, No, pues. ya tiene semanas, señora, las preguntas. A ver, vamos con la segunda pregunta. Usted escuche muy bien. Esta es la segunda pregunta. ¿Aprueba usted la reforma constitucional que regule el financiamiento de organizaciones políticas? ¿Sí o no? Sí. Sí. La tercera pregunta. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? ¿Sí o no? Tercera pregunta. Sí. Sí. La cuarta pregunta. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? ¿Sí o no? No. 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 Entonces, ¿qué va a marcar este domingo? ¿Cómo van a ser las opciones? No. No. Sí y no. Sí y no. Ajá. ¿Y para la segunda vuelta regional tiene algún candidato que va a marcar tal vez? ¿Ricardo Chavarría, Javier Alvarado? No. No sabe todavía. ¿Ya sabes cómo vas a marcar este domingo para el referéndum 2018? Claro, Opciones, por ejemplo. bueno, la primera, la segunda y la tercera. Para mí son factibles. Sí, a ver, Favorable. vamos a plantearte las preguntas, a ver. La primera pregunta señala: ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia antes Consejo Nacional de Magistratura? ¿Sí o no? Sí. La segunda pregunta: ¿aprueba la reforma constitucional que regule el financiamiento de organizaciones políticas? ¿Sí o no? Sí, también. Ujú. Tercera pregunta: ¿aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? ¿Sí o no? Ah, no, la reelección no. Entonces, ¿te hace marcar sí o no? No. Ah, no, claro, sí. No, sí, es lo mismo, claro, tiene razón. ¿Estás de acuerdo con Claro, sí, tiene la razón. reelección de los congresistas? No estoy de acuerdo, pero... Por ejemplo, ¿no estás de acuerdo con la reelección? No, porque pucha, que el Congreso es un desastre, mejor dicho, porque parece un circo más bien. No hay congresistas, sino payasos. Bien. La cuarta pregunta: ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? ¿Sí o no? No, a esa sí no. Tampoco no. ¿Por qué? Porque carajo, nosotros los peruanos vamos a estarnos sacando el ancho, como se dice, ¿y para qué? Para que entren otras personas y más se beneficien ellos, mientras que los otros, si ahorita no hacen nada, imagínate, cuando entren más, peor seguro, será peor. Por eso que no estoy de acuerdo con eso. Ujú. Muy bien. ¿Y en esta segunda vuelta regional algún candidato? Chavarría, claro. ¿Ya sabe cómo va a votar este domingo para el referéndum 2018? Ya estoy al día, no hay problema en esa parte. A ver, vamos a plantearle las preguntas. Número 1. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia antes Consejo Nacional de Magistratura? ¿Sí o no? Sí, apruebo. Segunda pregunta. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas? ¿Sí o no? Claro, está bien, Sí. sí. ¿Apruebas la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de congresistas? No, eso sí no apruebo. No. Pero ¿sí o no va a marcar? Sí, claro, sí. ¿Por qué usted no está de acuerdo con la reelección de los congresistas? Porque pues es un círculo vicioso ya. Es un círculo vicioso ya, no hay ya la misma cosa todo el tiempo, tiene esa otra gente, ¿no? A mi parecer mío, no, es mi opinión mío. ¿No está de acuerdo con los parlamentarios que hoy están en el Congreso? Claro, nadie, no solo yo, casi la mayoría, ¿no? Bien. La cuarta pregunta, a ver, ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? ¿Sí o no? No, eso Entonces, ¿cómo va a marcar este domingo? No, marca, sí, el no, pues, no, claro, tres. Y por la segunda vuelta regional, ¿algún candidato por quien usted va a marcar? ¿Cómo se llama? El único que hay Chavarría, creo. Sí, Arbolito, no hay más, pues, hay que marcar eso.